Lo que presenció el martes el país en el Consejo de Ministros en formato reality es un espectáculo populista, vergonzoso y sin antecedente alguno. Lo que demostró este show en la Casa de Nariño es un completo desgobierno. Los colombianos pudimos presenciar la incapacidad, la improvisación y la desconexión con la realidad del país. A Gustavo Petro le quedó grande gobernar. Lo que se suponía que sería un Consejo de Ministros convocado con una agenda donde se tenía que priorizar la crisis del Catatumbo, que ha dejado más de 52.000 desplazados, terminó convertido en la demostración del caos en que Petro y su gobierno nos tienen. Se eligieron manipulando a millones de ciudadanos que esperaban un verdadero cambio. Es lamentable que el país haya caído en este engaño al que nos llevaron algunos líderes que hoy se venden como opositores, pero que ayudaron a elegir este desastroso gobierno. La incoherencia de este gobierno es su principal atributo. Se hicieron elegir con un discurso anticorrupción y hoy la misma vicepresidenta reconoce que este es un gobierno corrupto. No se nos olvide que se robaron billones de pesos del agua para La Guajira, donde están involucrados funcionarios del alto gobierno, que históricamente han sido aliados de Gustavo Petro. Tampoco se nos puede olvidar que fue el propio hijo del presidente quien reconoció que la campaña fue financiada con dineros ilegales. Tampoco de esos ministros implicados en actos de corrupción para aparentemente pasar las reformas. Tanto el cambio como la promesa de paz total son un completo fracaso. Este es definitivamente el gobierno de las crisis explícitas. Un gobierno que todo lo que toca lo destruye. Acabó con los sueños de millones de familias colombianas que aspiraban a tener su propia casa por la decisión de enterrar el programa de Mi Casa Ya, un programa que desde su creación por Germán Vargas Lleras logró llegar a más de 364.000 hogares que pudieron tener una casa digna. El sector de la construcción reporta la cifra más baja en los últimos 8 años. Hoy los colombianos nos preguntamos cuáles son las prioridades de este gobierno, en el que abundan las excusas y faltan los resultados. El tiempo se agota. Es increíble ver a la vicepresidenta Francia Márquez defraudada del gobierno al que pertenece, porque particularmente en el Cauca, el gobierno anterior hizo más presencia en este departamento. ¿En qué quedó el gobierno de los nadies? En un ministerio de igualdad que, en palabras del señor presidente, se lo tiró la aristocracia. ¿No es ahí donde está la ministra, señora vicepresidenta Francia Márquez? Un ministerio que tiene 0% de ejecución en sus programas sociales. El único 2% que han ejecutado hasta el momento es en viajes y burocracia. 1.5 billones para el agua potable, para los discapacitados, para el adulto mayor, para la atención de niños, niñas y adolescentes y en general para las regiones más vulnerables quedaron sin ejecutar. Un verdadero desastre. Los jóvenes de este país, sobre todo los que confiaron en Gustavo Petro, se sienten sin oportunidades. Acabaron con el programa de renta joven que impactaba la vida de más de 400.000 jóvenes vulnerables. Prefirieron destinar estos recursos para el programa de Jóvenes en Paz, ese programa que le va a pagar a los delincuentes por no matar. Usted no nos engañó a nosotros, presidente. Usted engañó a los jóvenes que lo vieron como una esperanza. Y aquí están los resultados. Por ejemplo, cuando Petro se lanzó de presidente, yo pensé que la verdad él iba a cambiar esto, que iba a ser mejor, que le iba a dar más posibilidades a los muchachos para que estudiaran, para que salieran adelante y no haber tanto delincuente, pero Petro está haciendo lo contrario, le está dando plata a los delincuentes para que no estudien, para que se vuelvan delincuentes, más delincuentes y no estudien. Entonces, pues a mí me parece que debería darle mejor oportunidad como a los muchachos que quieren estudiar, que quieren salir adelante. Estoy indignado y como con rabia porque ya que Petro dijo que le iba a pagar a gente que por no matar, que por no asesinar, entonces estoy indignado pues ya que hay gente que si quiere estudiar como yo, hay gente que si quiere salir adelante, quiere hacer su carrera, quiere sacar a su familia adelante y pues Petro no ha hecho como así lo que prometió en su campaña. Yo tengo una enfermedad degenerativa y a mí nadie me da trabajo. El gobierno me está dando un subsidio y desde el año pasado me lo quitaron, no me volvieron a dar subsidio. Y ahorita pues ahorita no tenemos cómo darle un estudio a él.
Quiero estudiar ingeniería de sistemas, he tocado puertas en Jóvenes a la E, en varias universidades públicas. También he pedido ayuda al gobierno y no me han ayudado en nada. Colombia es mucho más que este mal gobierno. Y desde la bancada de Cambio Radical seguiremos firme, ejerciendo con responsabilidad y coherencia la defensa de los colombianos. La más reciente locución de Gustavo Petro no solo recuerda el programa Aló Presidente, de Hugo Chávez, tanto en extensión como en contenido. También es un vergonzoso mea culpa, que lejos de suscitar tranquilidad entre amplios sectores de la opinión pública, lo que logró fue confirmar la deriva del gobierno nacional en áreas tan importantes como el cumplimiento de metas, la ejecución presupuestal y el desempeño de ciertas entidades. Vimos un gabinete dividido, fracturado, con ministros enfrentándose públicamente y un presidente más preocupado por su imagen y por confrontar a quienes no siguen su línea que por abordar los graves problemas del país. Bajo ese supuesto, muchos consideramos que la locución pudo ser una llamada telefónica o un correo electrónico o incluso un tuit de esos extensos que Petro nos tiene acostumbrados. Pues la mayor parte de su discurso no pasó de ser una declaración de buenas intenciones que difícilmente concretará en el año y medio que le queda en el poder. Desde el Senado de la República, los partidos de oposición y Cambio Radical en particular, pedimos que el presidente disminuya el show, deje buscar chivos expiatorios y aproveche su recta final para revertir o tan siquiera mitigar la crisis que él mismo provocó en materias como la seguridad, educación y salud, donde políticas equivocadas como la paz total, la definición del ICETEX y los malos manejos del sistema están deshaciendo avances que el país le tomó décadas alcanzar. Presidente, no puede exigir cumplimiento a unos funcionarios que no saben lo que deben hacer, porque usted nunca se los ha dicho. Y otra vez un cambio de gabinete, como empezó a verse. No es la solución, el problema no es herramientas, es del jefe de la obra. Por eso, desde el Senado y desde Cambio Radical, le pedimos no más ofensas a los colombianos, presidente. Ofende a Colombia que a estas alturas usted evada responsabilidades culpando a sus subordinados. Lavarse las manos no es el camino. Usted es el director de la orquesta. Actúe como presidente. Dé órdenes claras. Sea un verdadero líder. Respete a su equipo. Ofende a Colombia que presente solo discursos sin un plan concreto. Fueron 6 horas de divagaciones sin abordar una sola solución para el Catatumbo, donde 70.000 colombianos desplazados claman desesperados por sus acciones. Ofende a cada colombiano no escuchar soluciones reales a sus problemas. Deje de buscar culpables y enfóquese en solucionar las crisis de seguridad, educación y salud que usted mismo ha creado. Ofende a Colombia, como lo he venido evidenciando en mi control político, que el Ministerio de la Igualdad es un fracaso anunciado, cuya ministra admite que la cartera está rezagada respecto de otras porque es nueva y aún está estructurando políticas, programas y proyectos que podrían tardar hasta el 2026. Además de un sinónimo de excusas relacionadas con empalmes, traslados de competencias y consolidación de una planta que nunca parece terminar. Un ministerio que continúa aplicando funciones con media docena de dependencias del Ejecutivo. Una ministra que señala la existencia de actos de corrupción en el gobierno, pero no los denuncia con claridad y vehemencia ante las autoridades competentes. Si sabe algo, denuncie, ministra. Es lo que corresponde. Ofende a Colombia que hasta diciembre de 2024 el gobierno solo haya cumplido con el 48% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Significa que aunque van 3 años de gobierno, no ha logrado la mitad de lo que prometió en el cuatrenio. Ofende a los colombianos que la ejecución presupuestal haya sido apenas del 80% en 2024, cuestionando el manejo de recursos y la necesidad de una nueva reforma tributaria. El presidente tenía los recursos para cubrir la totalidad de los gastos de inversión y funcionamiento de cada una de las entidades. Por alguna razón no lo hizo. ¿Qué lo detuvo? ¿En dónde está la plata que no ejecutó la vigencia pasada? Y más importante, si registró excedentes por varios billones de pesos, ¿por qué insiste en aumentar el recaudo con otra reforma tributaria para el 2025? Ofende a Colombia la crisis a la que ha llevado al sistema de salud y que se seguirá profundizando con decisiones malintencionadas, como el pobre incremento de la UPC para 2025, la improvisación en el FOMAC o la incapacidad para paliar la escasez de muchos medicamentos en Colombia, así como la insistencia en el trámite de la desafortunada reforma a la salud. ¿Pretende aprobar este segundo engendro como aprobaron la reforma pensional?
El recuerdo del escándalo de la unidad de gestión del riesgo todavía está fresco en la memoria de muchos congresistas. Lo mismo la decisión que la Corte Constitucional podrá tumbar una iniciativa que se aprobó a las patadas mediante aplanadoras y desconociendo la ley quinta. Ofende a Colombia la carencia de una política exterior robusta y coherente, el manejo improvisado de las relaciones exteriores, la precarización de los servicios diplomáticos y de la carrera diplomática y consular, la política migratoria y el deterioro de las relaciones de Colombia con diferentes países de la comunidad internacional. Y esto no solo es un discurso de nosotros como partido de oposición. Los colombianos lo dicen. Miremos. Este mes no se ha autorizado mi ciclo de quimioterapia. Es muy importante para mantener mi calidad de vida, mi salud estable. Resulta que yo iba con mi hijo, mi sobrino, a recoger a mi hija. Y nos salieron 6 atracadores. Yo vivo en el municipio de Calarcá. Y nos atracaron. Fuera después me pegó una puñalada acá y me partí el fémur. Y eso pues al mal gobierno de Petro, porque la inseguridad aquí en Colombia es muy de vacas, ¿no? Me llevaron al Hospital La Misericordia de Calarcá. Ahí me tuvieron una noche y dijeron que ahí no tenían los aparatos para poderme operar. Entonces me mandaron para el Hospital San Juan de Dios de Armenia. Ahí duré como 20 horas en urgencias. Ahí en una camilla ahí en el pasillo, hasta que por fin dio por darme una habitación. Me tocó esperar casi 8 días para que me operaran. Imagínense yo con ese dolor. Y fuera de eso, quién sabe si la EPS cubra la operación, porque me quieren cobrar una plata, pues yo ahora no tengo porque no puedo trabajar. Inclusive puedo perder mi trabajo, porque yo trabajaba independiente, contratista y ideas. Y eso me tiene perjudicado. Gracias al mal gobierno de Petro, ¿no? El tiempo de eslóganes baratos, como vivir sabroso, hasta que la dignidad se vuelva costumbre o potencia mundial de la vida, ya pasó. Ahora es el momento de probar para qué se hicieron elegir, lidiar con el peso de las expectativas y reducir el uso del celular. No sea que el autodenominado primer presidente de izquierda también sea recordado como el peor que nos ha dejado la historia reciente del país. Ser presidente de Colombia es un honor que demanda liderazgo, responsabilidad y ejecución. Presidente, devuelva la dignidad al cargo que ostenta. Olvide el espectáculo, las parodias, los experimentos mediáticos y reviva la solemnidad de lo que usted representa. El país se lo agradecerá. Presidente Gustavo Petro, cuando pensamos que nada podría estar peor, usted, en un segundo y embriagado de poder, deja al desnudo sus más oscuros propósitos. Responsabilizar a otros, los mismos que usted ha nombrado, del desastre al que ha llevado al país. Es irrespetuosa su falta de responsabilidad, de liderazgo, de conocimiento, hasta de lealtad con quienes han acompañado sus luchas durante años, con tal de lavarse las manos. Es repudiable lo sucedido en este Consejo de Ministros, más bien parecido a un consejo de guerra, unos contra otros, la mayoría con aspiraciones políticas y en la mitad un presidente que se gastó 1 hora defendiendo un personaje bastante cuestionable. Pero, ¿y Colombia? ¿Dónde quedaron los verdaderos problemas, la crisis que tiene agonizando todo el territorio nacional? En nada. Respetado colombiano, voy a usar esta réplica para enviarle un mensaje muy importante. Aquí no importa si usted es petrista, uribista, duquista, santista, vargallerista o lo que quiera. Eso hoy no importa. Porque cuando el ELN lo va a secuestrar, no pregunta usted por quién votó. Cuando un grupo criminal lo va a extorsionar o asesinar, no pregunta usted por quién votó. Cuando lo van a robar o atracar o le toca pagar el arriendo, el mercado, tampoco le preguntan usted por quién votó. Pero lo que sí es cierto es que usted, sin importar por quién votó, acaba de sobrevivir al enero más difícil en los últimos 20 años. Nos tocó un mes muy difícil que refleja la realidad del país. Y ese escenario, si no reaccionamos, se va a poner peor. Es el resultado de las malas decisiones de un presidente totalmente desconectado.
Ni hablar de quienes viven en el Catatumbo, más de 50.000 personas desplazadas por el ELN, a los que hoy les toca dormir con sus hijos tirados en el piso en un coliseo para poder proteger sus vidas. Petro quiere seguir tapando la realidad, pero miren, esta es la realidad. En estos momentos que nosotros las víctimas estamos aquí y que habemos líderes que somos reconocidos del Catatumbo, estén con nosotros, por ejemplo, Naciones Unidas, ACNUR, están aquí presentes, ¿cierto? Porque están adentro. Pero ellos no pueden gestionar más de lo que no se puede dar. ¿Sí me entiende? Hemos visto muchas entes, pero que diga que yo soy de parte del gobierno nacional, que soy del gabinete de allá, de adentro, no. ¿Dónde está el pacto histórico? ¿Dónde está Colombia Humana? Deberían de estar con nosotros los catatumberos, nacidos y criados de raíz. Por ejemplo, en mi caso, convencionera de raíz natal, criada en el Catatumbo, en medio de conflicto armado. Así como yo, hay muchas mujeres y muchos hombres que perdimos papá, perdimos hijos, perdimos tierras, perdimos todo. Que no hemos perdido la vida porque confiamos en un Dios grande y poderoso que nos acobija. Y el que tiene a Dios en su corazón, nadie lo va a desamparar porque Dios siempre va a estar ahí. Pero nos hemos visto en un total olvido, con unos ríos llenos de sangre por Tibú, por La Gabarra, por Convención, por El Tarra, mejor dicho, por diferentes partes donde entramos a la zona y muchas veces queremos tener un refugio de que el gobierno esté ahí y diga, cambien la coca por esto. Sí, hacen las promesas que sí, firman, todo el mundo lleva papeles y a la hora de la verdad no aparece nada. Estamos olvidados nuestro Catatumbo, estamos olvidados del gobierno nacional. Está tan grave la situación a la que nos ha llevado este gobierno que la misma vicepresidenta Francia Márquez se rebeló anoche contra el presidente Petro, porque es evidente el retroceso al que nos han llevado como país, y eso que ella vive sabroso con los recursos del Estado. El periodo de Petro dura 4 años, ya van 2 y medio, y le falta 1 año, y la verdad, el cambio no llegó. Todo está peor. Ha traicionado a todos, a sus fieles seguidores y también a los que le dieron la oportunidad. Ha traicionado a ambientalistas, feministas, jóvenes, campesinos. Ha traicionado a su partido, a los indígenas, a los afro. Ha traicionado absolutamente a todos. No le ha cumplido a nadie. Hoy no importa si usted votó por Rodolfo o por Fico o por Petro, como lo hice yo y de lo cual me arrepiento todos los días. Hoy lo que importa es salvar a Colombia. Óiganme bien, salvar a Colombia. Cifras que demuestran la grave situación a la que hemos llegado en estos 2 años de gobierno Petro. Todas las que ustedes quieran. Más de 200 masacres, más de 370 líderes asesinados. El Clan del Golfo aumentó su presencia en 392 municipios, el ELN en 232 municipios y los grupos disidentes de las FARC en 299 municipios. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55% en comparación con el 2022. Casi 600 niños reclutados por estas bandas criminales, más de 184 en el 2023 y 409 en el 2024. 400.000 desplazados en estos 2 años como consecuencia del aumento de bandas criminales. Hurtos aumentaron un 30% durante el gobierno Petro en todo el país. Se reportan 230.000 hectáreas de coca en Colombia, el mayor número jamás registrado en el país. Con la producción de estas 230.000 hectáreas se financia el accionar criminal del ELN, FARC, Clan del Golfo y todos. El secuestro en el país aumentó 110% en estos 2 años. Solo en el Cauca, 425 menores reclutados, 20.000 desplazados, 22 masacres, 70 líderes sociales asesinados. La lista de cifras es interminable. La seguridad es la peor crisis en las últimas 2 décadas, por lo que resulta gravísimo que este gobierno pretenda iniciar una confrontación con Estados Unidos, nuestro principal aliado. Lo mismo hizo con Israel, naciones que nos han brindado el apoyo tecnológico y operativo en la lucha contra nuestros verdaderos opresores. Mientras tanto, pretenden lavarle la cara a la dictadura de Nicolás Maduro, en donde sus principales protagonistas, con los que el ministro de Defensa le gusta reunirse y posar, como Padrino López, Diosdado Cabello, están solicitados por la Corte en Estados Unidos y a quienes se les adelantan procesos penales por narcotráfico y tienen vigentes millonarias recompensas. Presidente Gustavo Petro, no menosprecie la inteligencia de los colombianos.
No se burle del dolor, del miedo y de la frustración que hoy sienten miles de víctimas en la frontera. Conocemos perfectamente la convivencia, protección y auspicio de la dictadura venezolana con los terroristas del ELN y pretende ahora hacer creer al país que colaboran en su combate. Mentira. La paz no es propiedad de este gobierno, es un derecho consagrado en nuestra Constitución, fin fundamental del Estado. Y usted ha hecho que fracase. Así que no la siga usando como herramienta o su tanque de oxígeno cada vez que quiera tapar sus más vergonzosos escándalos, o como chantaje y presión electoral, mediática y populista. Lo sucedido en el Catatumbo es la expresión máxima de la inacción, la cofradía que existe para permitir y alentar de manera cómplice el fortalecimiento militar, territorial y financiero de las estructuras del ELN, que asesinaron a más de 1.000 personas en Arauca en los últimos 3 años y que se desplazaron por territorio venezolano para materializar semejante barbarie. Ha quedado más que claro la falta de articulación, o más bien la falta de voluntad política de este gobierno, tal como lo reconoció sin ápice de vergüenza el ministro de Defensa Iván Velázquez. La ida al plateado solo sirvió como safari y una nueva sesión de fotos para luego abandonar a su suerte a los habitantes y someterlos a la revictimización por sus verdugos. La conmoción interior en el Catatumbo será un fiasco total para combatir el ELN. No hay estrategia militar para combatir los jefes del ELN. Y si existiere, ha quedado claro que usted la pondrá al descubierto antes que se ejecute. Y mientras tanto, el traidor de Oti Patiño grita que la paz está más viva que nunca. Un verdadero espectáculo. Y la gente seguirá siendo perseguida por los violentos y amenazada por el gobierno con expropiaciones. Presidente Gustavo Petro, le replico la afirmación que usted mismo dijo en el Catatumbo. Todo lo que está ocurriendo es un fracaso de la nación. Está equivocado. Lo invito a tener el valor y reconocer que lo que sucede hoy es el fracaso de su gobierno, porque es esta nación la que ha sobrevivido a la violencia, la corrupción, la impunidad y la incompetencia que ha quedado al descubierto de el primer gobierno de izquierda logrará reponerse y levantarse de las cenizas con el mismo valor, resiliencia y esa fuerza interior que no descansará para que en este 2026 no cometamos el mismo error y lo logremos recuperar y reconstruir este país. Usted y los suyos defraudaron la confianza y la ilusión de un cambio que nos llevó al abismo total. Colombianos, el Consejo de Ministros del martes dejó en evidencia lo que desde la oposición hemos denunciado consistentemente. Gustavo Petro perdió el control del país. Su gabinete no es de gobierno, sino un grupo desorganizado que opera entre la improvisación y la anarquía. Esperábamos que con el tiempo el presidente aprendiera prudencia y buscara recuperar algo del respeto que ha perdido a nivel nacional e internacional, en especial después de los desafortunados mensajes que ha puesto en redes sociales, pero no fue así. El Consejo de Ministros demostró que no le queda nada de la dignidad que tanto pregonaban hace unos días. El espectáculo del martes sería menos bochornoso si hubiéramos tenido buenas noticias sobre el cumplimiento de las promesas realizadas por el gobierno, pero en las más de 4 horas de Consejo de Ministros solo escuchamos divagaciones, peleas infructuosas y falta de respuestas para los problemas del país. El propio presidente lo dijo, de 196 compromisos se han incumplido 146, un récord de ineficiencia que ni el mismo Petro puede ocultar. Entonces, ¿para dónde vamos? Este es un gobierno sin brújula en el que el presidente, jefe de gobierno, culpa es a los ministros de la falta de ejecución, por no decir de no haber hecho nada. Y él, como si no fuera el jefe y como si fuera todavía un candidato. La incompetencia de este gobierno ha afectado gravemente varios sectores, como el energético. Nos vendieron la idea de una transición hacia fuentes menos contaminantes, pero la realidad es que las empresas han abandonado al menos 4 proyectos eólicos por falta de garantías y de apoyo estatal. El gobierno también ha retrasado sin justificación alguna la emisión de las licencias ambientales necesarias para la construcción de líneas de transmisión
que interconecten el país, poniendo en grave riesgo el suministro de energía de millones de hogares colombianos. ¿Nos quieren sumir a todos en la oscuridad en la que ellos están? La situación en la región Caribe es aún más crítica. Afinia, empresa encargada de suministrar energía a departamentos como Bolívar, como Sucre, como Córdoba y Cesar, ha anunciado posibles racionamientos a partir de marzo, debido a una deuda acumulada que supera los 2 billones de pesos. Esta situación se debe al incumplimiento del gobierno nacional en el desembolso de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y también a los pagos relacionados con la opción tarifaria. Si el presidente y sus ministros no cumplen con los pagos, millones de hogares, comercios y servicios quedarán en la oscuridad. En lugar de malgastar el tiempo marchando contra su propia inoperancia, como lo hicieron la semana pasada en Barranquilla, deberían ponerse a trabajar en soluciones reales. La educación también está en ruinas. El presidente admitió que el Ministerio de Educación es la cartera con mayor número de compromisos incumplidos. Con 18 proyectos pendientes, esto no es ninguna casualidad, sino la prueba de una falta absoluta de gestión en un sector clave para el futuro del país. La crisis financiera del ICETEX ha puesto en jaque el futuro de más de 200.000 estudiantes que dependen de esos créditos para acceder a la educación superior, porque no han desembolsado los pagos correspondientes al semestre actual, impidiendo así que muchos estudiantes se matriculen o que se gradúen. El gobierno tampoco ha construido una sola nueva sede universitaria de las 30 que prometió entregar para el 2026. Además, algunas instituciones públicas emblemáticas del país enfrentan serios problemas financieros debido a la insuficiencia de fondos estatales. Conozcamos el caso de unos jóvenes que tenían la esperanza en las promesas de Petro cuando éste fue candidato. En el año 2022 yo voté por el gobierno de Gustavo Petro, pero ahora estoy en un poco de descontento por ello, porque yo, por ejemplo, estoy en renta joven y cada vez se van perdiendo más estos incentivos que le daban a uno. Antes le daban un poco más a uno, ahora ya ha bajado mucho. También el poder que ha tenido la guerrilla en el país pues es bastante grande, ya que están tomando control en diferentes zonas críticas en este momento del país. En pocas palabras, el presidente le ha dado la espalda a la educación. Lastimosamente, esto no sorprende, porque no es la primera vez que sucede. Durante su alcaldía, Petro prometió casi 600 jardines infantiles y solo entregó 6. También dijo que construiría 30 nuevos colegios y no hizo ni uno solo. Hoy vemos que la historia se repite y los únicos que pagamos las consecuencias somos los colombianos. En el sector infraestructura, el panorama es peor. El presidente dice que los caminos veredales para la paz son su prioridad, pero su ejecución es casi nula. También señala que la construcción de la red férrea es una apuesta importante del gobierno y a la fecha no conocemos los tramos que hará y mucho menos hay licitaciones abiertas. A lo mejor no ha logrado que alguno de sus 4 ministros de transporte le diseñe el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla, que seguro han estado ocupados buscando cómo llevar al presidente al espacio para expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. El menosprecio por el sector se evidencia en el brutal recorte presupuestal que realizó hace unos cuantos días. Nada más al proyecto de restauración ambiental del Canal del Dique, vital para prevenir inundaciones como las del 2011, para proteger la bahía de Cartagena y para mejorar la economía local, fue desfinanciado en más de 710.000 millones de pesos. ¿No era este el gobierno ambientalista? ¿No era este el gobierno que luchaba contra el cambio climático? De nuevo, el presidente prefirió hacer lo que mejor sabe hacer, prometer para ser elegido y después incumplir lo prometido. El Consejo de Ministros dejó más preguntas que respuestas. Petro intenta consolidar su liderazgo con una pésima estrategia de comunicación, pues el evento terminó revelando las fracturas internas de su gobierno, la pésima ejecución y que él es un experto en enredar temas y en no resolver nada.